Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual tenemos que seguir hablando de múltiples noticias en este comienzo de semana, por lo que tenéis todos los temas que vamos a tratar detallados en la descripción de este vídeo. Antes de comenzar, también recordaros que podéis dejar vuestro like, que nos ayuda muchísimo y es lo que más está premiando YouTube, por lo que si quieres contribuir, deja tu me gusta. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a arrancar y primero de todo tenemos que comenzar con unas palabras de Fernando Alonso, hablando acerca de Adrian Newey, que sabemos que son dos personas, para empezar, muy bien valoradas. Por supuesto, de Adrian Newey no hace falta decir quién es, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces en este canal. Es el mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1, el ingeniero que más títulos tiene en todos los años de la historia de la Fórmula 1, lleva por supuesto muchísimo tiempo, y Fernando Alonso, uno también de los mejores pilotos de la historia. Ya hay quienes lo consideran mejor, peor, más arriba en un top histórico, más abajo, pero por supuesto considerado por muchos de los mejores pilotos de la historia, y además entre ellos son dos personas que siempre se han alabado muchísimo. Hace no mucho vimos también a un Adrian Newey diciendo que una de las cosas que se arrepiente de no haber tenido en su carrera deportiva es haber trabajado con Alonso y con Lewis Hamilton. Con Alonso además no era la primera vez que lo comentaba, lo ha dicho en muchas ocasiones. Sabemos también que Red Bull muchas ocasiones intentó el fichaje de Fernando y esto Adrian Newey ha dicho que le hubiera gustado mucho que se hubiera acabado llevando a cabo, porque es uno de los mejores pilotos de esta generación. Eso siempre lo ha dicho Adrian Newey y sabemos que también por parte de Fernando Alonso también ha tenido su contraparte, también ha alabado muchísimo a Adrian Newey. Sabemos que incluso a principios de esta temporada llegó a haber rumores sobre la posibilidad de que Newey recalase en Aston Martin, sobre todo eso se hablaba porque Newey no le queda mucho tiempo de contrato, si no recuerdo mal, tiene hasta finales de 2024, es decir, tiene todavía toda esta temporada que viene, pero después de ahí no tiene todavía renovado, pero ya desde Red Bull siempre han dicho que llegará esa renovación. Independientemente de ello, Fernando Alonso ha vuelto a hablar acerca de Adrian Newey, sobre todo diciendo algo bastante interesante. Primero de todo, diciendo que se siente muy afortunado de haber convivido en la era Adrian Newey. Ha llegado a bromear incluso diciendo que es responsable de que en los últimos 20 años haya habido 19 perdedores, y además dice que se siente muy afortunado de haber coincidido en esta era de Adrian Newey, pese a que le haya frustrado más que otra cosa porque no han llegado a trabajar juntos, por el hecho de haber competido frente a un ingeniero tan top, que ha sido tan diferencial y que es el mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1, como siempre hemos comentado. Y además recalca que ojalá acabe trabajando con él, que sabemos que la trayectoria de Fernando Alonso en Fórmula 1 no le queda demasiado, ya tiene al final 42 años, no le quedan todavía 15 años por delante, pero llega a decir que ojalá trabaje junto a Newey. ¿En qué sentido se refiere? Pues bueno, sobre todo se refiere a una forma en la que por fin va a pilotar para Adrian Newey, va a ser con el Aston Martin Valkyria. Ya sabemos que Aston Martin que va a entrar en Le Mans en 2025 junto al Aston Martin Valkyrie. Alonso nunca ha dicho todavía, y en Aston Martin han negado esto, que vaya a competir Fernando o Lance, han negado esta posibilidad. Independientemente de ello, sabemos que es una posibilidad muy grande que llegue a competir con ese Aston Martin Valkyrie, e independientemente de ello, de que se acabe consagrando eso o no, va a probar sin lugar a dudas ese Valkyria. Ya lo ha probado, por ejemplo, Max Verstappen, y Fernando Alonso también lo probará, así que va a ser una forma de por fin pilotar algo que ha diseñado Adrian Newey, que lleva mucho tiempo esperando esa oportunidad. Lo que dice Fernando Alonso con respecto a esto es, primero le preguntan con Adrian Newey y responde: es una leyenda de este deporte. Hemos estado muy cerca varias veces de trabajar juntos y hemos hablado mucho de ello. Recordamos que os he dicho también, ¿no?, que ha habido oportunidades de Alonso de trabajar junto a Adrian Newey en forma de piloto de Red Bull, pero Adrian Newey también ha tenido oportunidades de haberse marchado a Ferrari, incluso cuando todavía estaba Fernando en la escudería, por lo que hubo varias oportunidades por ambas partes de haber trabajado juntos, tanto el movimiento de uno como el movimiento de otro. Continúa diciendo: recuerdo cuando publicó un libro hace unos años, un libro de Adrian Newey, creo que se titula Cómo construir un coche, y dice:
tuve el privilegio de hacer la primera página, el prólogo. Para mí es una persona increíble con la que he tenido la suerte de trabajar en el mismo entorno. Fernando, que hizo ese prólogo en el libro de Adrián Newey, un libro donde también le elogia, así que también pues había esa parte de elogio mutuo, como estamos diciendo. Y para concluir, lo que dice es: aunque nunca hayamos trabajado juntos, estoy contento de estar viviendo y pilotando en esta época, la de que Adrián Newey se dedique a construir coches de Fórmula 1. Ojalá algún día trabaje con él. Conduciré el Aston Martin Valkyrie, que es el nuevo proyecto de Aston Martin dirigido para Hypercar que construyó, que fabricó en su día Adrián Newey. Pilotaré el Valkyrie en casa y quizá ya sienta algo cuando me suba y eso me hará feliz. Así que eso es lo que comenta. Por si algunos lo preguntáis también, ¿por qué Adrián Newey hizo ese Valkyrie para Aston Martin? Bueno, pues recordar, si no lo recordáis os lo cuento, antes de 2010, a partir de 2020 dejaron, porque 2021 entró Aston Martin a la Fórmula 1, pero en 2020 eran patrocinador de Red Bull. Entonces en ese momento pues trabajaban en conjunto y es como realizó ese Hypercar. E igualmente también lo último para concluiros, recordar que la Fórmula 1 no deja de ser un deporte de ingenieros en muchas ocasiones, es un deporte de coches, es un deporte donde eso es lo más importante, no los pilotos marcan la diferencia entre coches iguales, pero el coche al final acaba siendo lo más importante, que esto es algo que no siempre se tiene en cuenta cuando se habla de la Fórmula 1, por lo que por ese sentido la figura de Adrián Newey ya sabemos que es hiper importante. Y vamos a pasar de tema, vamos a dejar a un lado ya a Fernando Alonso y os tenemos que hacer una nueva actualización al respecto sobre el Gran Premio de Madrid. Ya os hemos hablado durante la semana pasada del Gran Premio de Madrid y de todos los detalles que os íbamos pudiendo dar. Bueno, pues hoy se ha hablado acerca de un parón en seco del proyecto de Madrid de Fórmula 1. ¿Pero esto es tal que así o no? Bueno, pues esto es información aquí en España de Motorsport España y de AS, que estuvieron en la ceremonia de la FIA de premios, y allí el vicepresidente primero de la FIA y que también es el presidente de la RACE, el Real Club del Automóvil de España, ha hablado acerca del proyecto de Fórmula 1 de Aston Martin y dicen que está habiendo muchos rumores, pero que por su parte, por la parte de la FIA, esto por ahora no pueden ni siquiera llegar a hablar acerca de lo que se está comentando, de si el proyecto está avanzando o de si se está llegando a un acuerdo. ¿Esto por qué lo comentan desde la FIA? Pues porque todavía con la FIA no han hablado, que ya sabemos que es la segunda pata, una es la Fórmula 1 y otra es la FIA, son un 50-50 y también hay que negociar con la FIA. Pero no es un parón en seco como tal. ¿Por qué? Porque se está siguiendo el procedimiento habitual, aunque desde la FIA dicen que primero deberían de ir a hablar con ellos, y es por lo que ellos están diciendo que tranquilidad con Madrid, porque por ahora no hay avances. Realmente con la Fórmula 1 sí los ha habido, con la Fórmula 1 está ya prácticamente firmado a falta de cerrar mínimos flecos, pero ya está todo acordado y ahora tocará el turno de negociar con la FIA para conseguir además la homologación, que es algo que nos recalcan desde la FIA que todavía Madrid no tiene, pero es algo que se acabará consiguiendo. El procedimiento habitual, por mucho que digan desde la FIA, últimamente está siendo primero negociar con la Fórmula 1 y luego con la FIA. Incluso la homologación se consigue a escasas horas, a escasos días de que se dispute el Gran Premio en algunas ocasiones, porque como hemos visto, por ejemplo, Arabia Saudí se construyó y se terminó una semana antes, como muchísimo, de que fuese allí la Fórmula 1, por lo que no se podía homologar, porque estaba el circuito en obras. Así que en ese sentido, por mucho que haya habido información, tranquilidad, por ahora todo sigue su curso, todo hace indicar, salvo que haya un giro impresionante, que Madrid va a tener Fórmula 1, pero por supuesto hay que cerrar todavía muchas cosas antes de que se pueda ni siquiera llegar a hablar de oficial. Esto todo, como digo, es información de Motorsport España y del diario AS, de aquí en España, porque hay algún otro medio que tiene esta información, pero de España son estos que al final son los que están informando sobre el Gran Premio de Madrid, y estos son palabras bastante extensas que comentó Camelo Sanz de Barros, que como digo, es vicepresidente primero de la FIA y presidente de la RACE, Real Club del Automóvil, aquí en España, que ha matizado esta llegada de la Fórmula 1 a la capital española. Lo que dice es: llevo toda la semana aquí ocupado, aquí en las oficinas de la FIA, pero he estado siguiendo todo el ruido generado en la prensa. Lo único que puedo decir es que como español nacido en Madrid, quiero que la Fórmula 1 vuelva a Madrid. Eso
eso seguro. Esto lo indica porque él dice que quiere que la Fórmula 1 regrese a Madrid, pero que calma, que es lo que os digo. Ahora iremos hablando. Como presidente del RACE, ¿qué puedo decir? La última vez que Madrid tuvo Fórmula 1 fue en el 81. Tener Fórmula 1 en Madrid es un deseo de mucha gente, pero creo que, y ese es el gran riesgo con estas cosas, hay un proceso lento. Hay un proceso claro para tener un gran premio en un lugar y no creo que se esté siguiendo el proceso, ni se hayan dado los pasos a seguir del proceso frente a lo que se puede leer como se rumorea. Esto es lo que os digo, que desde la FIA ellos sienten que quizás no están siguiendo el proceso adecuado, pero ya os digo que es el proceso habitual en los últimos años. Quizás estamos fallando con ese proceso, que se lo digan a Las Vegas, posiblemente. Quiero decir, quizás está fallando con que ese sea el proceso habitual, no por Madrid, sino en general. Pues posiblemente, pero bueno, que es lo último que se está haciendo porque primero se negocia con la Fórmula 1. Sigue continuando y dice, ¿quién es la autoridad deportiva de un país? La ASN. En el caso de España es la Federación de España del Automovilismo. Así que ahí es donde se empieza el proceso. Cada vez que se quiere hacer una carrera en un país, se acude a ella. Y a día de hoy, ¿la Federación Española ha recibido el proyecto para analizarlo, estudiarlo y enfocarlo? No. No lo ha visto. Por cierto, solo por aclarar, el presidente de la Federación Española, Manuel Aviño, es vicepresidente de la FIA en Europa. Por tanto, ese primer paso no ha sucedido todavía. Cuando la Federación Española considere que ese proyecto es un proyecto válido y que están interesados, lo canalizan a la FIA. ¿Por qué? Porque están hablando como cualquier circuito urbano y en casos así lo primero que tienes que hacer es homologar, certificar y cosas así. ¿Quién hace todo ese proceso? La FIA. La Federación Española no ha recibido por ahora nada. Entonces, por lo tanto, ellos no han canalizado nada a la FIA. La FIA no ha recibido nada. Nada, nadie, ningún ingeniero, nadie ha estado trabajando hasta ahora en ese proyecto que ha salido en la prensa en los últimos días. Repito. Esto, en el proceso antiguo, en el proceso que siempre se había estado haciendo en la Fórmula, en la historia del automovilismo, es así. Primero la federación es la que se interesa por hacer un gran premio en su país y ya van haciendo el proyecto. El problema aquí es que no es eso lo que se está realizando, no es como se ha realizado en los últimos años. El procedimiento no ha pasado por la Federación Española, no han sido ellos quienes han solicitado el gran premio, ha sido el propio gobierno de Madrid. Y esa es la diferencia. El gobierno de Madrid ha negociado directamente con la Fórmula 1. Como en Las Vegas no hubo falta ni siquiera negociar con la Fórmula 1 porque lo organizó la propia Fórmula 1. Y Las Vegas negoció antes la Fórmula 1 con la ciudad de Las Vegas que con la FIA. La homologación llegó un día antes prácticamente. Arabia Saudí negoció con la Fórmula 1 y luego la homologación llegó una semana antes de que se disputase. Qatar, más de lo mismo, negoció con la Fórmula 1 y luego ya negoció con la FIA. La homologación no llega en el mismo momento en el que se hace oficial, porque incluso cuando se emite un calendario, el calendario es provisional. El calendario que tenemos ahora mismo para el próximo año es provisional y os recomiendo que vayáis a ver la imagen de la Fórmula 1 donde veréis incluso en ocasiones circuitos que ya han estado en el calendario que salen con asteriscos. Y luego si te vas a la letra pequeña de abajo pones sujeto a homologación o pendiente de homologación, porque la homologación además no es eterna, la homologación hay que ir rehaciéndola y hay veces que perteneces al calendario sin todavía haberse hecho. Lo que quiero decir es que entiendo lo que está diciendo la FIA, pero que el procedimiento está llevándose a cabo tal y como se están haciendo últimas veces. Ya no digo si es bueno o malo, que para mí es malo porque tenemos ejemplos de lo que pasa en Las Vegas, pero es lo que está haciendo últimamente. Y esto al final también hay ahora mismo un conflicto grande de intereses entre la FIA y la Fórmula 1, que ya explicamos la semana pasada, y es lo que lleva a que ocurran este tipo de cosas, ¿no? Y este tipo de palabras, como está diciendo aquí. Pero bueno, continúa diciendo, luego cuando tienes el poder deportivo que lo ha aprobado, cuando la FIA lo apruebe, el circuito certificado y homologado, todas esas cosas hayan pasado, todavía hay otro paso, que es que hay una gran batalla y ahora más que hace unos años de ser incluido en el calendario, porque hay una larga lista de espera. Aquí está la diferencia. Anteriormente tú negociabas con la FIA y tenías hueco en el calendario. Ahora no. Por lo que ahora no te sirve de nada negociar con la FIA si te vas a quedar fuera. Ahora negocias con la Fórmula 1 y luego ya tienes el hueco en la FIA. Ya buscas ese hueco en la FIA. La FIA al final te lo va a acabar aceptando si el proyecto es bueno, si el circuito está bien. Pero lo más difícil es conseguir ese hueco para la propia Fórmula 1. Y lo que ha hecho Madrid es negociar directamente con la Fórmula 1 que
Independientemente de ellos, hay problemas, porque sí que es verdad que es lo que dice, hay mucha complicación en el calendario y un problema importantísimo que se habla de Madrid de entrar en 2026 es las informaciones recientes, porque en su día se hablaba de 2027. ¿Y por qué se hablaba de 2027 en su día? Porque hasta 2026 tiene contrato Barcelona. Ahora mismo hay un conflicto ahí porque Madrid y Barcelona no van a coincidir. Pero 2026 Barcelona todavía tiene contrato y es cuando quiere entrar Madrid. Entonces eso sí que tiene razón, pero por ese motivo es por lo que negocia primero Madrid con la Fórmula 1. Luego se tiene que aprobar un calendario en el que hay una de las 23, que sea una de las 23, 24, 22 o las carreras que se vayan a hacer y una de ellas se celebre en Madrid. Eso, que es otra parte del proceso, todavía no ha ocurrido, pero es que es lo primero que están intentando. Y luego hay otra más tarde. Cuando todo está hecho, normalmente hay un acuerdo comercial, derechos de televisión y lo que sea. Repito, es que el procedimiento que era el habitual histórico y que es que nos está diciendo en este caso Sánchez Barros es el contrario al que está llevando Madrid. Porque primero han primado el acuerdos, organización y tener acuerdo con la Fórmula 1 y luego más tarde lo harán con la FIA. Y no es que Madrid lo esté haciendo a la inversa porque son los más chulos, lo está haciendo a la inversa porque es lo que prefiere la Fórmula 1, porque es como últimamente se está realizando y porque así te ahorras negociar con la FIA, tener acuerdo con la FIA y luego quedarte fuera también en ese sentido. Continúe diciendo, puede que en este caso hayamos empezado la casa por el tejado, pero no digo que no, solo digo que hay a fecha de hoy ni la Federación Española, la Autoridad Nacional de España ni la FIA han recibido ningún documento ni nada sobre este proyecto que hemos visto en la prensa últimamente. El día que lo recibamos lo estudiaremos, pero es que van a ser casi los únicos que reciban ese documento, que no es por llevarle la contraria, que es que os explico que él se queja de esta forma y han sido las palabras que han salido hoy, que os lo teníamos que comentar, pero es que Madrid está llevando el proceso a la inversa porque es como se ha llevado en este último tiempo. Además de todo esto, Sánchez Barros habla del conflicto político que está viviendo ahora mismo en España, del cual no me voy a meter, y de la rivalidad que hay entre Barcelona y Madrid, que sería uno de los alicientes también a que Madrid haya querido quitar ese puesto a Barcelona. Que luego siempre la información que sale desde Madrid es que por ellos que no se lo quieren quitar, es más, que si hay 2 grandes premios en España, por ellos encantados, pero esto es lo que dice Sánchez Barros. Y dice, y esa es otra cosa que tenemos que evaluar más adelante. ¿Puede España tener 2 carreras en el calendario? Sí, tenemos 3 en Estados Unidos. Tenemos 2 en Italia también. ¿Por qué no? Porque no vamos a tener 2, dice. ¿Las hemos tenido antes? Sí. ¿Va a ser fácil? No. Y ya os adelanto que no lo vamos a tener. ¿Es posible? Y dice, pues es posible, pero hasta ahora, con toda la demanda que tenemos, no veo cómo esto vaya a ser algo fácil. Y es que no va a ser fácil, que es que no va a haber 2 carreras en España. Yo la solución que mejor veo es que se alterne, que eso os lo he comentado en muchas ocasiones, pero bueno, eso también parece difícil. Y finaliza diciendo, pero sin duda creo que la forma en la que se está posicionando no es la correcta porque probablemente haya influido la situación política que estamos viviendo en Madrid contra Barcelona y también hemos tenido alguna experiencia en el pasado. Cuando intentábamos traer los Juegos Olímpicos de 2030 a Madrid, por filtraciones y por no seguir los procesos, la cosa no ocurrió. Espero que este no sea el caso porque me encantaría tener una carrera en Madrid. Es el único... Ojo, bueno, ahora esto os lo comento lo último, son ya sus últimas palabras, pero que bueno, pues pone ese histórico y eso es así, pero que quiero decir que es el procedimiento de que está llevando a cabo la Fórmula 1. No es que Madrid hayan sido los más chulos y dicen yo empiezo por la Fórmula 1 y luego negocio con la FIA. Es que es lo último que se está haciendo en todos los casos. Que se regule y se haya que ir sí o sí primero por la FIA me parecería genial, me parecería lo correcto, hay de deciros, pero que entiendo el matiz que nos quieren hacer desde la FIA, pero que se está llevando el procedimiento habitual y ya os puedo confirmar que es lo que os hemos dicho desde toda esta semana. Madrid tiene ya, a falta de la firma, pero ya está todo acordado y falta simplemente firmar el acuerdo con la Fórmula 1, que es un 50% de esto. Y lo último que finaliza, que es lo más interesante incluso de todas sus palabras, dice diciendo, ¿es este el único proyecto que conozco para tener Fórmula 1 en Madrid? No, por lo menos conozco otros 2, pero eso es lo que os puedo compartir con vosotros por el momento. Que esto me ha parecido bastante interesante, a ver si al final vamos a tener el peor proyecto de Fórmula 1 en Madrid por hacerlo en el IFEMA, porque a mí otros 2 solo se me ocurre que haya un proyecto que se esté intentando que sea que regrese al Jarama, remodelando el Jarama, aunque en teoría es imposible, las informaciones que hay es que no es posible, no es factible remodelar el Jarama lo suficiente como para que haya una buena carrera de Fórmula 1 allí,
Y otra opción, que esto siempre también se había hablado, era otro tipo de circuito, era realizar un circuito para la Fórmula 1, un circuito estable estilo Jarama, pero otro en Madrid para la Fórmula 1, que ojalá es que lo prefiera antes que el IFEMA, pero bueno. Que esto es lo que nos comenta, ¿no? Así que esto es lo que os teníamos que hablar, haceros este matiz. Se nos ha ido súper largo este tema, así que vamos a ir directamente con los 3 temas que nos quedan de forma bastante rápida. Y lo primero de todos, tenemos que poner un vídeo de Max Verstappen para que veáis cómo él, incluso él también, está ya harto del himno nacional de Países Bajos. No solo nosotros de escucharlo, ahora mismo estos últimos domingos no lo hemos escuchado, pero no solo nosotros de haberlo escuchado tantos domingos en este año, sino que incluso el piloto neerlandés no está nada contento. Oh, it's textbook stuff, Max. No, come on, stop the shit. Sorry, it was my joint sound. Oh, Sorry, mate. oh my god. Por otro lado, os tenemos que contar una de las historias que ha tenido lugar durante este fin de semana. Tuvo lugar la ceremonia de la FIA donde se dieron los premios de todo el año, en muchas categorías, incluida la propia Fórmula 1. Red Bull arrasó, como ya sabemos, con el título de constructores, con el título de pilotos y el subcampeonato de pilotos. Pero otro piloto de Fórmula 1, aparte de Oscar Piastri, que se llevó premio, fue Lewis Hamilton, que se llevó el tercer puesto en el Mundial de Pilotos. Y este premio ha traído consigo una historia bastante interesante que ya os podemos contar. ¿Por qué? Bueno, pues porque horas más tarde salió que había un aficionado que tenía ese trofeo y se empezó a especular bastantes cosas, incluidas que se empezó a hablar del hecho de que Mercedes y la FIA tienen tan mala relación que ya Hamilton no se queda con ese trofeo, y se empezó a hablar de forma bastante impresionante, bastante ridícula incluso, yo diría, en este sentido. Pero todo, como digo, por el hecho de que este aficionado tenía ese trofeo del tercer puesto de pilotos de Lewis Hamilton. Más tarde, Mercedes salió en defensa de Hamilton porque también se le llegó a criticar a él diciendo que no le importaba ese tercer puesto, que lo valoraba muy poco, bueno, muchísimas cosas. Pues por parte de Mercedes salió en su defensa a decir que Hamilton no había regalado ningún trofeo, que simplemente se había dejado a un personal de la FIA para que se lo llevasen, que es el procedimiento habitual. Se lo dejan a un responsable de la FIA y ellos se lo hacen llegar a su domicilio o a donde se lo pidan. Y eso es lo que había realizado Hamilton. Si lo tenía algún aficionado era porque había un error. Y luego, incluso a este aficionado, porque lo estuvo subiendo por redes sociales y demás, se le criticó muchísimo y acabó explicando su versión de los hechos. Entre todo esto, él estaba en esa ceremonia de la FIA y vio cómo Hamilton dejaba el trofeo en la mesa, a lo cual preguntó, ¿me lo puedo llevar? Pensando que a lo mejor no lo querría. Y Hamilton, porque además el aficionado iba en traje, pensando que entonces este aficionado era un responsable de la FIA, un personal de la FIA, le dijo que por supuesto que se lo podía llevar, y el aficionado se pensó que se lo estaba regalando, por lo que se lo llevó a su casa, y luego todo el terremoto que ha habido en redes sociales. Esto ha sido lo que ha ocurrido. He visto críticas de un lado, críticas de otro. Sin lugar a dudas, esto ha sido un malentendido. Ni Hamilton valora tampoco un trofeo por el tercer puesto, que además creo que ha sido bastante merecido, ni, por supuesto, el aficionado, que yo le he llegado a leer de gente diciendo que fue un ladrón, y por supuesto que no, pero hubo ese malentendido. El trofeo acabará siendo devuelto a Hamilton, a Mercedes, a quien sea necesario, sin lugar a dudas, pero os lo queríamos comentar. Y para finalizar, desde el equipo Alfa Romeo han explicado el motivo por el que finalmente no llegan a Haas. Os recordamos que Alfa Romeo deja de patrocinar a Sauber en esta próxima temporada, e incluso durante esta mitad de año se habló de forma muy fuerte que serían el patrocinador principal de Haas, como lo habían estado haciendo de Sauber en los últimos años. Incluso se llegó a dar por oficial, se llegó a dar porque faltaba nada, que el acuerdo estaba, el anuncio era inminente. Sin embargo, ¿por qué no se acabó haciendo este anuncio? Bueno, pues ahora el CEO de Alfa Romeo lo ha explicado, sobre todo diciendo que en Haas querían algo más de protagonismo, no solo tener el mismo acuerdo que habían tenido con Sauber en los últimos años, porque no querían convertirse en alguien que pone pegatinas, ha llegado a decir, pero en Haas no estaban dispuestos a darle nada de derechos ni nada de decisiones en el equipo, y finalmente no llegaron a un acuerdo. El CEO de Sauber lo que dice, el CEO de Alfa Romeo lo que dice es: no nos interesaba aspirar a hacer una operación de copiar y pegar al estilo de la que se hizo con Sauber.
Es decir, con Sauber han estado contentos, han sido lo que han hecho en los últimos 6 años, pero no era lo que querían si seguían con Haas. Nos habrían llevado a convertirnos en uno de los que ponen pegatinas en la carrocería. Habría dejado de ser nuevo y no habríamos formado parte de una historia. Y es que realmente tenía poco sentido eso, pero que es que eso os lo he dicho yo ya aquí en el canal. ¿Qué sentido tiene darle el nombre al coche? Vale, sí, pues igual que han hecho con Sauber. Ellos en Sauber no hacían nada, simplemente le daban el patrocinio y ya está. Hubiera sido lo mismo que hubiera pasado con Haas prácticamente, lo único que Haas sí que se hubiera mantenido. No hubiera sido como Alfa Romeo, que Sauber desapareció, como digo. En el caso de Haas hubiera sido posiblemente Alfa Romeo Haas F1 Team o algo así, por ejemplo, el nombre. El cambio es que, claro, ellos querían ya tomar decisiones y Haas no se lo ofrecía. Haas simplemente querían como un patrocinador, por lo que ese motivo es el motivo por el que han salido, que al final Alfa Romeo es uno de los equipos también más históricos de la Fórmula 1 y pues seguir de esta forma no era muy prometedor, que me parece que han tomado bien esa decisión. Además, ya no es solo darle el nombre al equipo, que todavía, pues bueno, dices, tengo el nombre del equipo, parece que soy yo, ¿no? El equipo, sino que encima se hablaba de renombrar el motor Ferrari a Alfa Romeo. Y digo yo, ¿eso qué sentido tenía? Eso que se empezó a hablar, pero eso os lo he dicho yo, como digo, desde que salió esa noticia. ¿Qué sentido tenía renombrar ese nombre? O sea, renombrar ese motor. Es un motor Ferrari renombrado Alfa Romeo, se iba a saber que era Ferrari, ¿qué más daba ya entonces? Si Alfa Romeo el equipo había llevado motores Ferrari, es que no tenía mucho sentido, por supuesto, eso de lo que se hablaba. Ahora se empieza a especular otra vez sobre si el hecho de que podrían volver a ser patrocinador de Sauber durante los próximos 2 años. Pero bueno, eso nos lo quedamos por stand-by, que además el CEO de Alfa Romeo ha hablado al respecto sobre el futuro del equipo. Para finalizar, entonces lo que dice es, empezamos entonces a buscar otra cosa y luego rápidamente llegamos a una conclusión. Alfa Romeo no tiene nada que ver con los rallies y el grupo Stellantis ya tiene 2 marcas involucradas en la Fórmula E. Por lo tanto, el enfoque se ha desplazado hacia el WEC. Así que nos confirman que Alfa Romeo estará en el Mundial de Resistencia, diciendo un mundo en el que Alfa Romeo ha vivido en el pasado experiencias maravillosas. Y ya os digo yo que pasará algo de tiempo y es posible que volvamos a escuchar que tienen intención de regresar a la Fórmula 1. Y habiendo llegado hasta este punto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.